Les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos por estar acá en esta que es la primera conferencia de tres que tiene este ciclo, que esperamos sea el primero de muchos. Prácticas en contexto, metodologías, debates y manifestaciones situadas en el arte contemporáneo. Es un ciclo que fue pensado en el contexto de la diplomatura en arte contemporáneo de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, que dirigimos juntos con Gabriel Baggio. El objetivo de este ciclo es compartir un contexto de discusión sobre la investigación artística como una práctica consciente de su esfera, impulsada por la experimentación, la reflexión y el análisis. Se desarman los límites entre práctica, pensamiento, escritura e intercambio. Hoy en esta primera charla nos acompaña Nicolás Testoni de Blanca. El lunes que viene estará Feda Baeza de Buenos Aires y el otro lunes, el 1 de noviembre, nos acompañará desde Berlín Natalia Kelly. Cada uno de ellos nos compartirá su propia práctica como artistas, teóricos, gestores, algunos enfoques posibles para abordar procesos discursivos y no discursivos que desafían las formas institucionalizadas de producción de conocimiento. Nicolás Testoni, que está acá en la sala, nació en Bahía Blanca en 1974 y se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Museo Ferro White, Museo Taller del Puerto de Ingeniero White, institución de la que es director desde el año 2014. También es realizador audiovisual, por lo que recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Después de la charla vamos a abrir el diálogo para que puedan hacer preguntas y comentarios. Estimamos que va a tomar unos entre 35 y 45 minutos de exposición. Quienes participen pueden por el chat ir pasando sus preguntas. Nosotros las vamos a recopilar y hacer nosotros mismos. Tratemos de no abrir el micrófono para hacer preguntas, sino escribirlas en el chat. Esperamos que disfrutemos todos este encuentro. Gracias a todos quienes lo hicieron posible, desde dentro de la UNSAM, las universidades asociadas, y especialmente a Chari Argentina, que apoyó desde el principio esta iniciativa. Ahora vamos a darle la palabra a Nicolás y vamos a comenzar con la conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. Gracias, Flor y Gabriel. Bueno, yo estoy acá en Ferro White. Esto no es un fondo, como algunos sospechan, es Ferro White. Aunque para nada imposible, no es muy habitual que alguien le pague a una agencia de turismo para viajar hacia este lugar en el que me encuentro. Les hablo desde Bahía Blanca, esa ciudad al fondo de la provincia de Buenos Aires, que para muchos porteños suele quedar de paso hacia mejores paisajes. Contaba que les hablo desde Ingeniero White, que es un puerto establecido a fines del siglo XIX para la exportación de granos, que a fines del siglo XX se convirtió en el polo petroquímico más grande de la Argentina. Acá, a la vera de un mar saturado de metales pesados, entre silos repletos de soja transgénica, detrás de chimeneas por las que día y noche sale fuego, al pie de una usina desmantelada que imposta la forma de un castillo medieval, justo acá está Ferro White, el museo en el que trabajo. Cada vez que me preguntan qué es Ferro White, comprendo que estoy de inmediato en un problema. Me doy cuenta de que buena parte de lo que hacemos en este lugar busca eludir una respuesta. Pero puede justamente que en esa incomodidad mía haya que leer un primer rasgo de lo que este ciclo ha dado en llamar prácticas en contexto, manifestaciones situadas. Porque trabajar en territorio, lidiar con el día a día de una institución, suele dificultar la chance de contar con un espacio y un tiempo serenos, vacantes, que a la manera del gabinete del académico, de la celda del monje medieval o de la torre de marfil del artista romántico nos garanticen que la indagación sobre el sentido y el propósito de lo que hacemos prospere a sus anchas. Lo que mi incomodidad me recuerda es que el análisis de nuestro quehacer, aunque imprescindible, se halla también situado. La reflexión sobre nuestras prácticas no deja de ser una práctica, es decir, una manera de intervenir sobre lo que hacemos, que se encuentra a su vez
asediada por las circunstancias. Por eso, para contarles un poco sobre Ferro-White, se me ocurrió revisar algunos textos escritos al calor de distintos momentos de este museo. Allá por el año 2007 arrancamos con un blog. Ese blog se mantiene activo hasta hoy, aunque a esta altura casi nadie lo visita. Es una suerte de diario público que se fue volviendo secreto por pura obsolescencia. Pero, y esta es una pregunta que de verdad me inquieta, ¿puede una institución tener un diario íntimo? ¿Es factible que un museo se conduzca como un adolescente? Ferro-White está por cumplir 17 añitos, así que permítanme el beneficio de la duda. Esto preparé, mezclando fechas y alterando un poco la redacción. Se llama, obviamente, Querido Diario, y espero que no los aburra demasiado. Lunes 11 de noviembre de 2010. El domingo no vino nadie al museo. Bueno, casi nadie. Ferro-White podría ser definido tanto por los objetos que aloja como por las personas que lo frecuentan, o mejor dicho, por lo que nos imaginamos que esas personas pueden llegar a ser cuando se juntan. Pero el domingo llovió, cayeron barretas de punta, dijo Pedro Caballero, y Ferro-White quedó desierto. Un museo taller es una máquina de soñar identidades colectivas, una bicicleta en tándem que en días como este parece pedalear en el aire. Cosas que pasan. Como al hijo de Morris, a Ferro-White la lluvia no lo inspira. Digamos que el exceso de agua estropea el radical chic de nuestros mamelucos comunitarios, destiñe sus colores llamativos y va dejando ver de a poco la percha sobre la que están colgados. Y esa percha lleva el nombre del verdadero dueño de este boliche. Dice Estado. Un Estado infalible, panóptico, total. No, un leviatán cachuzo, argentino, siempre a medio fabricar. Porque la singular condición de posibilidad de este museo de las vecinas, de los skaters, de los artistas y de los visitantes domingueros, es que sea al mismo tiempo del Estado, todo junto, una comunidad limando y a la vez mimando los barrotes de esa jaula de hierro, fuera de la cual es probable que pocos sobrevivamos. A fin de cuentas, dice el ruido de la lluvia, un museo estatal es eso, un lugar que seguirá abierto cuando todos se hayan ido, un espacio indiferente a la cantidad y a la cualidad de las personas que lo transitan. Estatal es la frase que brilla en la punta de la lengua del agente temporario que apostado en la entrada invita, pase, pase, que acá no se cobra. Estatal nuestra indignación frente al paseante taimado que se frena en la puerta e intenta dilucidar con un cogoteo si entrar vale una moneda o no. Este es un museo para todos, señor, incluso para usted. Y no está mal hacerse fan de esa idea, siempre que no nos olvidemos que en la práctica las cosas no resultan del todo así, y que en teoría tampoco. Porque atender un lugar como este requiere, además, vivir bajo el asedio de un pensamiento contrera, aquel que sugiere que un museo es siempre un aparato en el que se reproduce el orden desigual de las cosas, o su justificación, o peor aún, sus compensaciones simbólicas, la victoria moral que se concede a los derrotados. Un sitio donde no para de fabricarse la aceptación de lo existente a una costa de su subversión imaginaria. ¿No te haces unos mates? Viernes 28 de mayo de 2018. Cuando empezamos a trabajar en este lugar, pensábamos que lo que estábamos fundando era un museo ferroviario, un museo de los trenes que tan importantes han sido para la historia del país y de este puerto.
Pero se nos imponía todo el tiempo la evidencia paradójica de que, abocado a los trenes, en este museo no hubiera un solo vagón, una sola locomotora. ¿Dónde estaban las gloriosas máquinas vaporeras de las que tanto nos hablaban? En su lugar, lo que aparecían eran miles de pequeñas piezas, elementos sueltos que algunos ferroviarios o sus familias habían salvado casi de contrabando, mientras las cosas de mayor peso y valor eran mandadas a remate por la propia empresa. Los objetos que Ferrowhite atesora representan menos un patrimonio que la evidencia de un despojo. Son el testimonio de lo que algunas personas de a pie hicieron de manera mancomunada para que la historia de ese despojo no fuera fácilmente olvidada. Ferrowhite, entonces, no es un museo de los ferrocarriles, es el museo de los que se quedaron en la vía. Comprender eso nos llevó a prestar atención no solo a los objetos, sino a las mujeres y los hombres a través de los cuales esas cosas habían llegado hasta nosotros. Nos dimos cuenta de que el núcleo de sentido de la institución que estábamos conformando no estaba solo en las cosas, sino además en ese hacer compartido que las había puesto a salvo. Ese era nuestro patrimonio, pero justamente no era nuestro, era de todos y a la vez de nadie. Ferrowhite podría funcionar como el memorial de un mundo que se acabó, cuyas ruinas no nos quedaría más remedio que lamentar. Pero no es exactamente eso. Ferrowhite es un museo-taller, un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican. ¿Y qué produce un museo-taller? Un museo-taller genera herramientas útiles para ampliar nuestra comprensión del presente y, por tanto, nuestra perspectiva del futuro, forjados en la labor con objetos y documentos del pasado, pero también en el cuerpo a cuerpo con la experiencia vital de cientos de trabajadoras y trabajadores que forman parte de y le dan forma a esa historia. Eso dice, textual, el folleto que te damos en la entrada, y eso más o menos es lo que intentamos, a pesar o en razón de que casi siempre nos sale otra cosa. No es fácil contar de qué va Ferrowhite. Un año en este museo tiene 36 meses, un montón de mañanas todas diferentes. Un día toca montar con lupa las miniaturas que el ferroviario Carlos Di Chico talló en taquitos de madera y al otro cinchar con un torno que pesa más de 4 toneladas. A lo largo de la última década, sin que sepamos cuánto de libertad, de azar y de necesidad hay en todo esto, nuestro museo funcionó alternativamente como salón de baile, taller de serigrafía, corsódromo, carpintería, sala de conciertos, panadería, peluquería, herrería, tanguería, fábrica de baldosas, balneario contaminado, escenario teatral, café bacán e incluso como un museo. Comenzamos haciendo entrevistas bajo los protocolos de la historia oral y terminamos comprometidos con nuestros entrevistados y entrevistadas en el armado de libros de historia y hornos de barro, de salsa en conserva y bolsas para las compras que no solo dan cuenta del pasado de una comunidad, sino que de algún modo intentan incidir sobre su presente. Viernes 20 de enero de 2006. ¿Todo para allá? Mira, todo mal. A partir de aquí, este era todo baneado. Venía muchísima gente. De Bahía venía, pero cantidad. Allá enfrente hay una entrada donde se va a agarrar huevo gaviota. Miles y miles de gaviotas, centenares de nidos. Ahora no los como por temor a la... no los comí más.
Había gente que venía a la mañana, se iba a la noche, cenaban, almorzaban acá, traían la comida, mate, las criollitas, el patefoy, la damajona con vino, otros días. La gente ya no tiene más tiempo casi para estas cosas. Tenés que tener 3, 4 trabajos para subsistir y así estamos. El adelanto. Ese es el adelanto, qué sé yo. Lo que añoro todo esto. Yo me gustaría tener esto y aquello que pasó y esto que está. Ahora no sé si se podría. Eso tendría que ser alguno como Mandrake. Domingo 6 de marzo de 2011. Chau, me voy, llego tarde al museo. Una cosa nada más antes de salir para la fiesta. Ferro White no se opone, como se escuchó o leyó por ahí, no opone, como se escuchó o leyó por ahí, la cultura a la producción o el pasado al presente. Supone, por el contrario, una oportunidad para examinar el sentido atribuido a estas palabras por quienes inventan esa oposición para ubicarnos en el lugar que mejor les conviene. Lo dicho tantas veces, Ferro White se define como un museo que además de exhibir objetos, los produce, aunque no de cualquier manera. Ferro White produce lo que muchas veces no es rentable, pero a menudo sí imprescindible, implicando en esa producción a un arquitecto con un estibador, a un pescador con una licenciada en historia, a un poeta con un navegante. Personas que llevamos adelante en este lugar, actividades que derivan, pero al mismo tiempo están más allá o más acá, tanto de las habilidades pulidas en las aulas, como de las rutinas que el trabajo y el consumo programan para nuestra vida. Quienes de una u otra forma participamos de este museo, tanto los que cobramos un mango por esto, diferencia por lo demás crucial, como los que no buscamos negar la producción. Simplemente nos valemos de nuestro quehacer para preguntar de qué producción nos hablan y cómo se reparten los beneficios y los perjuicios engendrados por ella. Quienes levantan un muro entre la economía y la cultura quizás olvidan o pretenden que olvidemos el ingente esfuerzo de producción simbólica que requiere volver aceptable el modelo productivo impuesto en la zona. Cómo tornar legítimo, aceptado por una mayoría, el reparto desigual de las oportunidades y los riesgos derivados de la actividad del complejo agropetroquímico radicado en este puerto. Cómo concentrar las ganancias y al mismo tiempo socializar las pérdidas, de manera que parezca lo contrario. Es una pregunta cuya respuesta vale, en Bahía Blanca, miles de toneladas. Lunes 7 de marzo de 2011. En este lugar, una fiesta siempre es trabajo y a veces el trabajo una fiesta. Momento que suele coincidir con la percepción fugaz de que junto con lo que produce, un museo-taller le da forma al sujeto colectivo de esa producción. Un colectivo imprevisible y a veces feliz. Miércoles 3 de octubre de 2012.
Esta es el Arca Obrera, una balsa hecha con bidones de agua que nos regalaron porque estaban pinchados, amarrados entre sí por tiras de polietileno. El Arca se propone como un dispositivo de escape en caso de accidente petroquímico. Pero más allá de la broma, de un humor más negro que el humo, el Arca sirve de verdad para navegar, es decir, para disfrutar de las aguas del estuario ahí donde supuestamente ya no se puede. El agua potable que falta en los bidones falta de tanto en tanto en nuestra ciudad, en tanto el polietileno del que están hechos sobra, entre otras cosas, porque el agua es uno de los principales insumos y el plástico uno de los principales productos del polo petroquímico que cerca nuestras costas. El Arca Obrera es hija de una pregunta absurda. ¿Puede un museo flotar? La armó Guille Beluso con ayuda de Analía Bernardi y Emilce Heredia, trabajadoras de este museo, y de Roberto Conte, Luis Leiva y Roberto Orsali, trabajadores del mar. El Arca Obrera es una sala de museo al garete, un aula para náufragas y náufragos en la que explorar inéditas derivas del sentido, en la que formular preguntas simples pero impertinentes. ¿De qué está hecha el agua de la ría de Bahía Blanca? ¿Por qué ya no podemos pescar ni bañarnos en ella? Por cierto, ¿a qué tipo de museo pertenece un objeto como el Arca Obrera? A uno en el que ya no es preciso responder a este interrogante. Ferro White no es un museo de arte, pero tal vez sí una institución que de a ratos se piensa como una obra, a condición de desmontar la ficción de autonomía que la noción de obra suele llevar implícita y de reconocer al mismo tiempo las oportunidades que esa ficción de autonomía habilita para quienes quisiéramos no subordinar del todo nuestra vida a la razón instrumental y a la lógica del lucro. También a eso está referida la amalgama entre la palabra museo y la palabra taller. Porque acá, en la periferia de una ciudad, de la periferia de un país, en la periferia del mundo, quizás sea la propia institución museo la primera noción a examinar y desarmar como haría un mecánico con cualquier artefacto. Pero no para renegar o ironizar sobre ella a la manera de aquellas lejanas vanguardias y neovanguardias que en definitiva necesitaron de la institución artística para ser reconocidas como tales, sino para hackearla en favor de nuestros mucho más módicos intereses, aunque no estamos para nada seguros de que eso se pueda. Viernes 5 de diciembre de 2014. Ferro White es un museo municipal al que se le cuelga la etiqueta de comunitario. Cada una de las mañanas, bajo el cielo de Ingeniero White, está dedicada a explorar la potencia de este contrasentido, a ensayar la amalgama inestable, tal vez imposible, entre las realidades complejas que los términos Estado y comunidad tienden a ocultar cuando escritos así, como están en pantalla, en mayúscula y singular, se los contrapone como entidades sin fisura ni matiz. Ferro White es un museo en la triple frontera, un enclave en la encrucijada entre población local, poder político y capital transnacional, una trinchera y a la vez una aduana para los símbolos de una comunidad cada vez menos evidente. Un museo de los ferroviarios en un país en el que agonizan los trenes, un museo de los trabajadores en un puerto próspero con cada vez menos laburantes, un museo de los vecinos y las vecinas en un lugar en el que fomentistas y cooperadores pactan con funcionarios de relaciones públicas de empresas globalizadas el sentido y los límites de la palabra comunidad. Nos gusta pensar que junto con el Museo del Puerto, Ferro White ha llegado a convertirse en una suerte de micropolítica del Estado democrático ganada desde día a día. Armar Ferro White implica esa clase de apuesta cotidiana por el largo plazo. Ponerle una ficha al porvenir en la ruleta de una época urgida por el éxito inmediato. Quién sabe si, en contra de nuestra propia tendencia a llenar de el calendario, de lo que se trata en este lugar es de organizar esa paciencia y a través de ella
otras maneras de expresar el tiempo, de asociar, como el último sábado, la larga duración con el instante intenso, los témpanos del archivo con el crisol de la fiesta. Una actividad sostenida en favor de prolongar no alguna clase de certidumbre respecto de nuestra identidad, destino y eficacia como institución, sino la propia posibilidad de este devenir incierto. Quizás sea solo una expresión de deseo, pero sabrán comprender, estamos festejando nuestro 10º cumpleaños. Viernes 20 de marzo de 2020. Miro la calle quieta como al fósil flamante de la vida que perdimos. Bueno, un poco exagero, pero es cierto que hay horas en que la cuarentena convierte a mi barrio en el diorama de una suerte de museo a cielo abierto. Un museo en el que no son los objetos, sino las personas las que permanecemos en guarda. La pandemia impone esta inversión drástica del punto de vista. Ahora son las máquinas, los pájaros, las plantas, todos esos seres que los museos nos enseñaron a considerar distintos y por eso subordinados a nuestra humana condición. Aquellos que parecen estar en posición de examinarnos, catalogarnos y coleccionarnos como hámsters histéricos atrapados en sus jaulas. Detrás del falso dilema entre privilegiar a los públicos o las colecciones, el museo organiza la silenciosa separación entre las personas y las cosas. Colabora en establecer la distancia y el tráfico clandestino entre dos nociones en apariencia triviales, pero cuya contraposición resulta constitutiva de nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el mundo. Se supone que somos personas porque no somos cosas, pero esta distinción no es para nada obvia en una sociedad en la que alienación del sujeto y fetichismo de la mercancía mediante, tanto los humanos como las demás criaturas, somos susceptibles de ser tratados como objetos en el proceso de producir bienes que a través de su intercambio parecen adquirir vida propia. La gran fractura ontológica que separa a las personas de las cosas es ecuménica. Dentro de ella parecen caber todos los demás conflictos. Se diría que ese es nuestro oficio. Cada museo es un puesto de frontera montado sobre alguna de las grandes líneas divisorias que configuraron el cambiante contorno de la vida moderna. Una institución a menudo edificada para prestigiar o eufemizar jerarquías enredadas entre humanidad y naturaleza, masculino y femenino, entre patrones y trabajadores, entre blancos y negros, entre metrópolis y colonias, entre heteronorma y sexualidades juzgadas anómalas, entre alta cultura y culturas populares, entre élites esclarecidas y gente esclarecer, en fin, entre todo aquel que alguna vez se arrojó el lugar de sujeto y aquellos que fueron ubicados uno tras otro en el lugar de objetos del conocimiento neutral y la acción supuestamente civilizatoria. No somos filósofos, pero alcanza con prestar un poco de atención al virus que nos mata y a los algoritmos que nos gobiernan para advertir que la concepción del mundo en el que se basan nuestros criterios para conservar, coleccionar y exhibir no sirve más. Hace rato que lo sabemos y en cierto modo se ha vuelto de rigor denunciarlo. Nuestros museos han funcionado durante demasiado tiempo como una institución en la que el saber se traduce en una solapada pedagogía
de las formas de dominio. Sin embargo, los museos no son solo eso, son además lo que hacemos con eso, a pesar o en contra de eso. Una labor cuya eficacia suele resultar mucho más modesta de lo que prometen nuestros eslogans, statements y manifiestos. Por cierto, Ferro-White es menos contrahegemónico, menos decolonial, menos feminista, menos ecológico, menos queer y también menos poshumanista de lo que quisiéramos. La carrera de la corrección política la tenemos perdida de antemano. Formamos parte de un orden que a veces nos gusta y tantísimas otras veces no. Nos movemos dentro de un juego que no gobernamos. En el mejor de los casos, nuestro quehacer es táctico. El privilegio de la radicalidad sin concesiones queda para aquellos en posición de actuar, atendiendo a la coherencia de ideales tan irreprochables como distantes de nuestra realidad. Ferro-White nunca fue ese partido leninista, esa secta cristiana, ese grupo de artistas piolas que yo a veces quisiera que fuera, y como tal no goza del sentimiento de superioridad que asiste a los que se consideran mejores. Pero eso tal vez nos deja en no tan mala posición para pergeñar un espacio que ponga a conversar a las pibas y los pibes de las escuelas que nos visitan, con los cuises que merodean por nuestro parque, y por qué no, también con algún grano de soja genéticamente modificado. Sugestionados por el temor o la esperanza de que tras la emergencia sanitaria el museo que conocíamos de memoria cambie su fisonomía para siempre, observamos sus salas vacías y a los objetos en ellas como ejemplares de un orden arcaico. Pero en el espectáculo repentino de un mundo sin nosotros, no son las cosas, sino nuestra certeza soberana de gobernarlas, la que se extingue de a poco, apresada en el sopor de las horas iguales. ¿Seremos capaces de convertir a los museos en la sede de ese parlamento de las cosas que pedía Bruno Latour hace ya 30 años? ¿De transformar nuestra humilde morada en ese parlamento de los cuerpos que imagina Paul Preciado? Así como se nos hace necesario revisar las nociones de arte y comunidad, la idea de un museo centrado en las personas, de un museo más humano, ¿no exigirá redefinir los conceptos de persona y de humanidad? ¿Serán los museos el lugar propicio para insistir con todas estas preguntas que quedan siempre lejos de la agenda cotidiana? Sí, un poco deliro. Sábado 22 de mayo de 2021. Antes de la pandemia teníamos pensado plantar una huerta en nuestro predio. La emergencia suspendió la iniciativa, pero por suerte no solo los virus mutan, también lo hacen las ideas. Ferro-White tuvo que cerrar sus puertas al público, pero aprendió a meterse por debajo de la puerta de sus vecinos. El museo de los trenes cerealeros se convirtió en un sobre con semillas que echaron raíz en más de 40 patios de todo Ingeniero White. En algunos se improvisan invernaderos, en otros se trasplanta, en otros ya se cosecha, y en cada uno lo que germina no es solo la acelga y los tomates, o la posibilidad de comer más rico y más barato, o la memoria de una habilidad que no supimos heredar de nuestras abuelas, sino el resultado de un aprendizaje conjunto. Por eso, aunque no porten etiqueta ni número de inventario, esas plantitas sobre el surco representan piezas de colección para este museo. Junto a sus vecinas y vecinos, Ferro-White se pregunta, ¿cómo llego a fin de mes? Pero también, ¿cómo porfiarle un porvenir un poco más amable a este presente distópico? ¿Cómo no acostumbrarnos a esta normalidad pandémica que naturalizó la muerte, pero también la escasez y la desigualdad? Puede que el bien más preciado de un museo en emergencia sea la vida de sus visitantes, un patrimonio paradójico, porque sobre él no podemos colgar ninguna etiqueta de inventario. Una institución pública con vocación comunitaria trata justamente sobre eso.
sobre la posibilidad de la vida en común, sobre aquello que resulta en un punto inapropiable. En Ferro White, esta idea un poco abstracta intenta adquirir el peso y la materialidad de un hacer compartido. Es eso lo que está detrás de las viejas herramientas que el museo conserva, pero también de esas otras que se inventa. Una trama de colaboración, saberes y afectos que la emergencia, que no es solo sanitaria, sino social y climática, nos exige reimaginar, bailando el minué del distanciamiento social. Acá, ese futuro que los cataclismos del mundo ponen en jaque, se tramita en menesteres cotidianos. El mañana no está ahí, no puede darse por descontado. Más bien se inventa, se ensaya, se improvisa con lo que tenemos a mano. Un taller de confección textil, otro de construcción de hornos y estufas de barro, la red de huertas domésticas de la que hablamos recién, jornadas de jardinería, de construcción de cajones de cultivo, de construcción de un invernadero, la distribución periódica de verduras de producción agroecológica a precio justo. O sea, qué comer, cómo vestir, con qué calentarnos. En eso estamos. Trabajar en este museo es agachar el lomo en contra de la idea de que existen futuros inevitables, pararse de manos ante la certeza de estar destinados a la catástrofe y tercos en la tarea de ser felices ahí donde se pueda, buscar a tientas, sembrar de posibilidades el porvenir. Lunes 18 de octubre de 2021, o sea, hoy. Querido diario, repaso las entradas que reuní hasta acá y me da la impresión de que todavía hace falta decir casi todo, y que lo apuntado podría haber sido dicho de 1000 otras maneras. Pero puede que sea mejor así. Entender a Ferro White como una construcción colectiva supone revisar la jerarquía establecida entre quienes cuentan la historia y quienes son contadas por ella, entre quienes trazan el mapa y quienes, con suerte, son ubicados en él. Es decir, implica reconsiderar las reglas que en nuestra sociedad regulan la producción de representaciones sobre el espacio y el tiempo en común, pero también requiere asumir que el museo que hacemos es siempre mucho más complejo que la operación de lectura que pretendemos ejercer sobre él. A fin de cuentas, si por algo vale la pena sentarnos a escribir sobre lo que hacemos, es para reivindicar nuestro derecho a permanecer indefinibles. La respuesta a la pregunta del principio, ¿qué es Ferro White?, se formula a diario, pero claro, no se termina de responder nunca. Puede que por eso me ponga inquieto, porque, por fortuna, es una aventura por vivir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, a vos por la preciosa presentación. Tengo algunas cosas en mente, pero antes de abrir yo las preguntas, que quisiera preguntar si alguien tiene ganas de preguntar algo en particular. Si lo hacemos muy ordenadamente, no somos tantos, se puede abrir el micrófono, y si no, lo escribimos por chat. Espera un segundito a ver si alguien quiere generar alguna pregunta, o arranco yo. Bueno, arranco con una para romper el hielo, Nicolás. En realidad, pensando un poco también en quienes están mirando desde las prácticas particulares de cada uno, que algunos pueden ser artistas, otros docentes, otros trabajan en museos y demás. Si bien se percibe esta dicotomía que vos planteás entre el Ferro White ideal y el Ferro White que ocurre en el día a día,
la pregunta sería, ¿cómo vivís el tema de las estrategias para que se active en la comunidad lo que está pasando? O sea, sí, ahora por ahí ya está todo más establecido, ¿no? Pero hacia el principio, quienes estuvieron a cargo de poner en funcionamiento la maquinaria de relación con el territorio, con la sociedad, con las personas. ¿Cómo sentís eso? ¿Cuánto tuvieron que poner ustedes y cuánto tardó en comenzar la rueda a girar y que las propuestas lleguen de la gente, que sea la gente la que se va acercando y proponiendo? ¿Cómo vivís ese proceso? Bien. Bueno, en primer lugar está muy bien romper el hielo, sobre todo acá en Ferrohuet, que es un lugar donde suele hacer muchísimo frío. Este es un lugar con techos muy altos, imposible de calefaccionar, y romper el hielo es siempre fundamental. Por eso en este museo siempre hay algo que tomar, que comer. Yo diría que esa rueda nunca está del todo en marcha, es decir, que se pone en marcha día a día. Es importante marcar que Ferrohuet no nace solo ni de un repollo, surge de la experiencia de un museo hermano, que es el Museo del Puerto. Yo lo menciono en la presentación. El Museo del Puerto arrancó allá por el año 1987 y Ferrohuet lo hizo entre los años 2002 y 2004. Nosotros contamos, creo, con la ventaja de esa experiencia acumulada en el Museo del Puerto, que nos abrió muchas puertas, ¿no? Este proyecto que es Ferrohuet deriva de esa historia. Así que en la estela de ese camino creo que vamos. Pero poner en marcha esa rueda, si es que se pone en marcha alguna vez, suponemos que en un taller debería ser así, supone también muchas veces asumir cierto conflicto, ¿no? Ferrohuet puede ser también un museo decepcionante para quien esté esperando que este museo sea solamente un museo enamorado de los ferrocarriles. No sucede eso porque tenemos buena relación con los ferrófilos o los ferroaficionados, y el museo tiene una tarea en relación con la historia ferroviaria que considero es interesante, importante. Pero no es solo eso, no es solamente eso. No es un museo que es fetichista en ese sentido, ¿no? Enamorado de los fierros por los fierros mismos. Por eso uno podría pensar que Ferrohuet no es un museo que tenga una colección, ¿sí? Con colección uno entiende un orden autónomo en el que las cosas se relacionan con las cosas al margen de los acontecimientos pasados, pero sobre todo presentes. Así que el desacuerdo también es algo importante a la hora de pensar cómo se pone en marcha esa rueda. No solo es la colaboración, ¿no? O es la colaboración asumiendo que se da siempre sobre un margen de desacuerdo, de no estar de acuerdo, de discutirse determinados temas. Permitirse eso creo que es importante a la hora de pensar con sensatez y honestidad qué es lo que estamos haciendo, para qué lado queremos ir, ¿no? Bueno, no sé si responde eso a tu pregunta rompehielos. Sí, absolutamente. Y ahí aparece ya alguna pregunta del público que dice: ¿crees que el Museo del Futuro debe interactuar con las sociedades, comunidades de diversa forma para mejorar una calidad de vida hoy por hoy distópica? ¿Y dónde encajaría el arte allí? Bueno, sí, la respuesta es sí. Si lo considero, claro que sí. A veces también dudamos de la eficacia de nuestro quehacer, ¿no? Nuestro quehacer es muy modesto a la hora de afrontar esos desafíos inmensos que tenemos, ya no en un futuro muy lejano, ¿no? Delante de las narices. Pero al mismo tiempo ver el pequeño quehacer te sostiene en esa fe. Y el arte es fundamental, me parece, porque nos ayuda a imaginar otras maneras posibles. Intersecta, digamos, todo lo que hacemos acá y lo reformula, hace preguntas que son absurdas muchas veces, o de primera mano parecen absurdas, pero que nos permiten ver las cosas de otra manera. Me acuerdo, alguna vez sucedió aquí un par de veces, un festival de danza en espacios públicos, sucedió acá en el espacio del museo, y los bailarines entran a este lugar y, a diferencia de los demás visitantes, no te preguntan qué es esto, te preguntan, ¿me puedo subir? ¿Lo puedo agarrar y lo puedo revolear? Cosa que a la gente que trabaja en museo nos pone absolutamente nerviosas. Pero son preguntas que están buenísimas, ¿no? Y bueno, esas bailarines terminaron
interactuando en el parque del museo con algunas piezas de la colección, ¿no? O pienso en otro ejemplo que fue muy importante, ¿no? Otro caso que fue importante para este museo. Nosotros llevamos adelante en el año 2006, entre 2006 y 2010, un proyecto de teatro documental. Ese proyecto comenzó con una suerte de taller que dio Vivi Telias, que es una directora de teatro, dramaturga porteña, que quizás conozcan, que fue un espacio de formación para algunos directores, gente del teatro local, y Natalia Martirena, que es una directora de teatro de Bahía Blanca, realizó una serie de obras. Y una de las primeras obras era una obra dedicada a la vida de un ferroviario, Pedro Caballero, del que yo hablé hace un ratito. Y Pedro usaba en esa obra algunos objetos de nuestra colección, algunos objetos personales, pero también objetos que no eran de él. Y siempre recuerdo una de las escenas de la obra, en la que Pedro agarraba una tuerca inmensa de locomotora a vapor y decía, esta tuerca es mi mamá, y la ponía sobre el piso. Agarraba una llave inglesa y decía, esta llave es la casa de mi infancia, y la ponía al lado, y así con objetos de nuestra colección, iba armando su historia personal. De repente esos objetos dejaban de ser el objeto técnico, digamos, que correspondía al artefacto locomotora, para empezar a metaforizar una historia de vida. Bueno, eso es muy importante y eso debería estar en la ficha de inventario de ese objeto, ¿no? Ya no es solamente parte de una locomotora, es parte de la vida de Pedro Caballero ese objeto. Bueno, ese tipo de intervenciones tienen que ver con pensar a través del arte o en intersección con las artes, un museo como este. Bien, antes de dar la palabra a Ferreira que levanta, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿De dónde el arte? ¿Podrías, supongo que alguna vez se te ocurrió pensar el proyecto entero como una pieza artística comunitaria o algo así? ¿Cómo te enfrentas a esa idea o cómo dialogas con esa idea? Es una idea interesante, de hecho yo lo mencionaba, ¿no? La idea es que creo que de ratos nos pensamos no como un museo de arte, sino como una suerte de obra. Es un planteo absurdo, ¿no? Digo que todo esto, que en realidad es una institución, se ha pensado como una obra. Eso alguna vez lo charlábamos con Roberto Echen, con el rosarino Echen, ¿no? Que él vino acá para hacer una actividad también artística, y en algún momento él nos señaló eso, ¿no? Pero ustedes son la obra. Y la pregunta es muy interesante, ¿no? Que es, ¿podemos pensar la institución como obra? Eso que solemos pensar como el antagonista de nuestro genio soberano, que nos viene a poner límites, ¿podemos pensar que minar la institución y pensarla como obra? Esa es una pregunta que a mí me resulta muy interesante. Y podría decirte que en esa trayectoria vamos, ¿no? Pero es cierto que entramos y salimos de esa condición, que no estamos pensando en participar de bienales, porque la verdad es que no es así. Tenemos una participación eventual en eso que podríamos llamar burdianamente el campo del arte, ¿no? Pero creo que es intermitente y que hay algo importante en esa intermitencia, en ese poder entrar y salir. Me parece que eso también es interesante. Bien. Acá tenemos una pregunta de Natalia que dice, ¿a qué te referís cuando hablas de un museo más humano? No, bueno, eso tiene que ver con el diálogo con algunos amigos museólogos que, bueno, piensan justamente que el museo, digamos, tiene esta condición fetichista y alejada, digamos, del común, ¿no? De nuestras preocupaciones cotidianas, cosa con la que uno está de acuerdo. Pero bueno, detrás de esa idea de humanidad habría que empezar a ver qué es lo que entendemos por humanidad. Entra en esa humanidad el quiz que está dando vueltas por acá, o la rata. No mencioné, hay ratas, puerto de muchas ratas. Y algunas alguna vez se meten adentro de esta sala. ¿Puedo pensar como un visitante de esa rata? Y no solamente llamar a la gente del municipio que pone los cebos tóxicos. Bueno, en esa dirección iba la cuestión de lo humano. De pensar, bueno, ¿qué es eso que llamamos humanidad últimamente, ¿no? Para no hablar de las máquinas, pensemos, esto es algo que tienen muy claro los ferroviarios, o las costureras de este pueblo, ¿no? Un ferroviario, una locomotora, nunca es solo un artefacto técnico, nunca es solo un aparato. Yo les puedo contar de algunos ferroviarios que reconocen qué locomotora es de acuerdo al sonido,
Y algunos gozan con el sonido de la máquina, gozan casi eróticamente con el sonido de la máquina, con el regular de una diésel. ¿Qué es esa erótica? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el vínculo de ese tipo con esa máquina? Bueno, esas cuestiones están detrás de este tema de lo humano. Bien. Bien, Victoria Ferreira quiere hacer una pregunta, creo que podemos Abrir el habilitar. micrófono, sí, sí. No sé si, Victoria, te puedes vos habilitar el micrófono o yo desde acá, a ver. Ahí, Ahí, está. ahí está, hola. Sí, hola, sí. Hola. Hola, buenas noches. Era por chat, pero estoy desde el celular, así que disculpen, utilizo esta vía. Bueno, placer escuchar, ver esta presentación. Yo cuando, llego a este conversatorio y pregunto, Nicolás Testoni es director del Museo del Puerto, ¿no? Hice esa vinculación, ¿no? Entonces ahora estás trayendo y se me ocurre y pienso, tenía como referencia el tendal de repasadores de ese museo, y digo, ¿qué pasa a nivel comunitario, territorial, que es tan fuerte, ¿no? Este vínculo, ¿no? Que el museo tiene en la comunidad de correrse, ¿no? De los lugares de lo muerto, de la colección, y entrar en este otro vínculo mucho más vivo, eso por un lado. Por otro lado, me pareció ver por allí entre las diapos que aparecía Fede Gloriani, un artista rosarino, que creo que había hecho un vínculo tecnológico con el museo, si podés reponer brevemente. Bueno, eso, muchas gracias. No, gracias a vos, Victoria, por el comentario. La directora del Museo del Puerto actualmente es Lucía Bianco. Y bueno, como les contaba, hay un espíritu común, creo yo, entre ambos museos. También hay diferencias, porque el Museo del Puerto ocupa el resguardo de lo que era el resguardo de aduana del puerto de Ingeniero White, es una construcción de chapa y madera, y el Museo del Puerto hace foco en todo en realidad, pero sus salas, digamos, están tematizando la vida cotidiana en el puerto, y el Museo del Puerto está organizado en torno a una cocina, pero no una cocina que es la escenografía de una cocina, es de verdad una cocina donde comunitariamente se cocina y se come. Y en esa estela está Ferro White, ¿no? Ferro White está en un espacio que es un taller, pero que no es la escenografía de un taller, es o pretende funcionar como un taller. Y en esa relación de funcionar como un taller es que vino Fede Gloriani hace un par de años, y con él llevamos adelante un proyecto que se ataba en algo mucho más grande que él pensó, y que tenía que ver con construir artefactos de telégrafo. El telégrafo es como el tatarabuelo de Internet, ¿no? Es el primer hilo que conecta de manera casi simultánea lugares a distancia. Esta charla nosotros hace un siglo la hubiéramos tenido por telégrafo. Hubiera sido bastante más complicada mi presentación por telégrafo. Lo que hizo Fede acá fue construir telégrafos que se comunican a Internet, y puso en conexión dos museos ferroviarios o vinculados a la historia del ferrocarril, Ferro White, y un museo que está emplazado en la estación ferroviaria de Fernández Oro, que es un pueblo del Valle del Río Negro, en la misma línea del Ferrocarril Sud en la que nosotros estamos, ¿no? Ferrocarril Sud, que luego fue el General Roca. Así que esa es la experiencia que llevamos adelante con Fede, y acá tenemos los artefactos telegráficos, y de vez en cuando nos siguen sirviendo para conectar grupos escolares, por lo menos hasta antes de la pandemia, a través de este medio que es el telégrafo, que te obliga a pensar un montón que vas a comunicar, ¿no? Porque todo se convierte en puntos y rayas en el alfabeto Morse. Y todo ese orden técnico complejísimo que está absolutamente enlatado y opacado detrás de nuestros eficientes celulares, ahí se vuelve manifiesto, y bueno, es una oportunidad para pensar nuestro enredo con la técnica, ¿no? Eso desde el punto de vista de Ferro White, porque para Fede significa la acción un montón de otras cosas. Bien. Acá sí una pregunta de Guille Fresoli. Nico, preciosa presentación, muy interesante lo que comentabas sobre el museo, que se quedó sin público, y la oposición entre objetos y personas que marcabas me recordó al comienzo del museo, cuando se pensaban como museo vacío.
el museo parece describirse más que nada como una función o una relación. La pregunta es entonces sobre los términos que van cambiando la ecuación y los cambios sobre los que habilitan el museo. No sé si mi Bien, mala bueno, lectura se entendió o vuelvo a leerla. sí, creo que lo comprendí. Bueno, Bien. yo conozco a Guille. Hola Guille, no te veo, pero nos conocemos. Y Guille escribió sobre Ferroguaita, escribió sobre el Museo del Puerto. Hace poco publicó un libro que involucra capítulos dedicados a estas instituciones. Y una cosa que señala Guille en su libro es que el primer planteo de muestra que tuvo Ferroguaita fue el planteo de un museo vacío, un museo sin objetos, no porque no los hubiera, sino porque lo que se quería marcar era el vaciamiento que había sufrido este espacio y la empresa ferroviaria y lugares como la usina General San Martín. Entonces pensamos que esta sala debía ser una sala exenta en donde solo el visitante viera las marcas de la violencia sufrida, es decir, esos lugares donde ya no había tornos ni cepilladoras que habían sido arrancados durante el proceso de desguace. Eso fue así en alguna medida, y creo que Guille llegó a verlo, pero poco a poco tuvimos que, digamos, negociar otro orden para la sala de nuestro museo, porque eso era confrontar fuertemente con un montón de personas de nuestra comunidad que efectivamente querían ver esas herramientas, esos objetos que habían salvado casi como Robin Hoodes del ferrocarril. Y eso se nos llevó a otros planteos, a otro planteo de muestra diferente, ¿no? Nuestra muestra es una muestra permanente, tampoco no trabajamos con muestras temporarias, o al menos no en este espacio que está acá atrás mío. Nuestra muestra podría ser pensada como una muestra impermanente. No sé si eso nos enorgullece, pero es una muestra impermanente. Para un museo asumir la impermanencia es toda una cuestión, porque en principio el museo está ahí, la institución museo, quiero decir, para garantizar cierto sentido de conjunto y de continuidad para nuestras certezas como cultura, como civilización. Bueno, Ferroguay asume una condición impermanente que hace que, por ahí lo pueden ver ahí atrás mío, todo acá está montado sobre ruedas. Los artefactos que exhiben los objetos están montados sobre ruedas de bicicleta, no son ruedas de tren, son ruedas de bicicleta. Y ahí allá atrás no se alcanza a ver, está muy lejos. Una vía que efectivamente atraviesa el taller que está acá desde un principio, porque por esa vía entraban los objetos que se rompían dentro de una usina que está acá al lado, objetos muy grandes. Pensemos en el eje de una turbina, y entraban y eran maquinados o reparados en este lugar. Sobre esa vía hay una suerte de tren, que nosotros llamamos una historia de cartón pintado, que tiene una suerte de vagonetas, también sobre ruedas de bicicleta, que portan máquinas, que nosotros decimos son máquinas de contar la historia, que producen un relato de la historia que no funciona del todo bien y por eso están acá a la espera de ser revisadas por el visitante. Bueno, ese tren ha migrado, ha ido al Palais de Glass en algún momento, hace mucho, pero de manera más humilde, pero también eficaz. Puede viajar a algunas escuelas, por ahí no se va todo el tren junto, porque es muy grande, no entra en una escuela, pero por ahí se va una vagoneta, como sucedió durante el bicentenario de la independencia argentina, que nos fuimos a hacer una suerte de congreso de les pibes a una escuela acá del Boulevard, que es el barrio que tenemos al lado. Bueno, eso tiene que ver con esta cuestión de la impermanencia y la necesidad de negociar todo el tiempo qué estamos contando en esta sala con actores que no son del equipo inmediato de trabajo del museo, que son de otros lugares, ¿no? Bien, bien. Bueno, continúo. Acá Claudia pregunta, ¿cómo se incorporan a los visitantes vecinos en las decisiones sobre las actividades y dirección, si se quiere, artística del museo? ¿Se podría pensar en un cogobierno? Yo, sí. No, pensé que seguía, pero es otra después. ¿Por qué la bajó el Benja? Raúl, eso, ahí está. Sí, vayamos a esto del cogobierno que es súper interesante, a ver cómo lo pensás. Yo creo que estamos lejos de una situación de cogobierno aquí. Esta sigue siendo una institución jerárquica, que forma parte de un orden, que es el orden del Estado municipal, de ese, como dice Martín Rodríguez, último mostrador del Estado argentino. En todo caso, la idea de un cogobierno es una intención.
Sí es cierto que sucede la participación de un montón de personas que se involucran de distinta manera en distintos proyectos, que por ejemplo tienen la sesión del museo, ¿no? Todos los domingos en la puerta del museo que está acá, tenemos algunas vecinas y vecinos que reciben a los visitantes, que son ellos los que dan la visita por nuestro espacio, muchas veces diciendo cosas con las que nosotros no estamos por ahí de acuerdo, ¿no? Eso sucede, también sucede durante las visitas escolares y sucede en proyectos como por ejemplo el Arca Obrera, que se da un proceso de codiseño, ¿no? Ahí digo, yo con Guille Beluso, que creo que fue compañero tuyo, Gaby, en algún momento, Sí, que viene de la vieja Prilidiano Pueyrredón, construyó el Arca Obrera junto con Roberto Orsali, que estuvo esta mañana en el museo. ¿Por qué? Porque Roberto es un tipo que navegó toda la vida, que pasó su vida en el mar y porque él sabe mucho mejor que Guille qué flota y qué no, si te vas a hundir, ahogar o no. Eh, Se dan esos procesos también de colaboración, ¿no? De aprender todo el tiempo de un saber hacer que no es nuestro. Pero de ahí a pensar que es un cogobierno que es formalizado como una estructura de cogobierno, no es el caso. Sí es el caso de muchos otros museos, ¿no? Del mundo, ¿no? Que se piensan como museos comunitarios plenos, ¿no? Que surgen incluso de esa manera. Pero en este caso, por eso en la charlita previa mencionaba tan seguido el término Estado. Eso no es así, no es del todo posible. El, Acá lo que se da es, en todo caso, es una intersección de lógicas de funcionamiento que vienen de lugares diversos y la pregunta es cómo articularlas, ¿no? El Estado, digamos, es un universo muy complejo, ustedes probablemente lo conozcan, y nosotros somos parte de ese orden. La lógica comunitaria involucra otras dinámicas, pero que intersectan con las del Estado acá. Y la lógica, digamos, de lo que podríamos llamar el mundo de las artes es otro círculo que intersecta, ¿no? En esa zona común que se traza entre esos ámbitos, en principio esos tres, porque podríamos sumar otros conjuntos, ¿no? Es que se dan todas nuestras peleas, todos nuestros desacuerdos a la hora de encarar algo. Me voy a permitir una pregunta que no sé si tiene sentido o no, pero como para pensar sobre la democracia, que me parece que es un tema tan necesario, y esta pregunta que traía Claudia sobre el cogobierno y tu respuesta, una pregunta medio personal, y es ¿cómo te sentís en relación al lugar que ocupás, en relación a intentar revertir esa lógica estatal, o sea, no revertirla, pero al menos ponerla en jaque con esta participación tan presente de la sociedad? O sea, ¿sentís que el lugar de director lo sentís necesario todavía? ¿O sentís que simplemente sigue existiendo porque las jerarquías del Estado lo requieren? ¿Cómo te posicionas ante esa idea? Vos me estás preguntando si el museo funcionaría sin mí. La respuesta es sí. Yo creo que funcionaría sin mí. Pero es cierto que si yo no estuviera, habría otro director o directora en mi lugar, porque así lo exige el orden al que Ferro White pertenece. Ese orden es importante, por otra parte, a la hora de pensar el sostenimiento del lugar, porque, bueno, ese orden paga nuestros sueldos, digamos, y eso no está nada mal, y paga los servicios, ¿no? Que acá haya luz. Y eso permite también una continuidad en el tiempo que muchas otras iniciativas a veces no tienen o no logran. Eh, entonces, bueno, es complejo, ¿no? Yo te podría decir, bueno, en el cotidiano muchas veces te sentís frustrado, me parece, ¿no? Siempre quisieras correr un poco más la frontera, ir un poco más allá. Pero a la vez esta pregunta de si el Estado puede ser algo más que ese leviatán, que esa suerte de padre malo, si uno puede pensar que el Estado tiene lógicas plurales en su interior, es una pregunta súper interesante. Me parece que es importante no consolidar ideas estereotipadas ni de la comunidad como un todo homogéneo, armónico, porque no lo es. La comunidad está tramada por centenares de conflictos, ni tampoco del Estado como algo que es la ley fría, lo ajeno, es todas esas cosas, pero también es algo como Ferro White, un lugar donde tal vez el Estado puede pensar un poco a contrapelo de sus inercias. Bien, me parece re vigente esta cuestión.
Y vos respondiste que puede funcionar sin vos, pero dijiste que otro ocuparía el cargo. O sea, hay algo en relación a que el cargo directivo tiene que estar ocupado en esta lógica y así todo igual permitirse no pensar ese estado como lo estabas planteando, ¿no? El estado que está por encima de todo. Bien, pasemos a otra pregunta. Acá Miri dice, ¿qué agente o qué factores del circuito artístico cambiaron para que el lugar que tenía el museo tradicional ya no dé para más y para llegar a este que es Ferro White? ¿Por qué la sociedad es distópica hace muchos siglos? Porque la sociedad es distópica hace muchos siglos, pero lo que pregunta es qué agente o qué factores del circuito artístico cambiaron para que el lugar que tenía el museo tradicional ya no dé para más y para llegar a este que es Ferro White. Bueno, esa es una pregunta gigantesca, ¿no? Sí. Muy grande. No sé si yo podría responder en términos generales qué cambió a nivel global en esa institución que llamamos museo, ¿no? Podría pensar que, yo podría decirle, Ferro White no es una gran novedad, en realidad. Quiero decir, piensa la historia de los museos en Latinoamérica, tiene una historia muy interesante de museos que van un poco a contrapelo de ese museo decimonónico europeo que las naciones, los estados-nación que se consolidaban, digamos, a mediados y fines del siglo XIX acá en América, importaron. No, el museo es una suerte el museo tal como lo conocemos, una suerte de invento de la Revolución Francesa, y hay un proceso de importar acríticamente de las grandes metrópolis o de las metrópolis centrales a las ciudades de América esa institución. En Latinoamérica me parece que de lo que se conoce como la Mesa de Santiago, que sucedió hace ya unos cuantos años, allá por el 72, si no me equivoco, a hoy hay un montón de experiencias que van a contrapelo tanto de ese viejo museo decimonónico como de este otro museo hegemónico, y por hoy, que es el museo a la Guggenheim, ¿no? Que es este museo que, digamos, que es casi paralelo a la idea de extractivismo, ¿no? Que se mueve a un lugar, un espacio urbano, casi como una franquicia, se instala, suele desencadenar procesos de gentrificación, ¿no? De reorganización del entorno urbano en el que se implanta, de correr poblaciones, tanto en contra de aquel viejo museo con certezas muy fuertes, deudor de la idea de progreso, museo decimonónico europeo, como de este otro museo globalizado. Acá en Latinoamérica tenemos un montón de experiencias súper interesantes que corren por otro camino, que se reivindican más tal vez desde lo cotidiano, y que todo el tiempo, y esto me parece interesante, están pensando de otra manera la noción de valor. Y también hay una conexión fuerte con el mundo de las artes, ¿no? Acá en el museo, aun cuando no somos rentables, todo el tiempo estamos meditando sobre la cuestión del valor, más allá de la estricta definición del valor monetario de las cosas. ¿Por qué las cosas valen? Esa es una pregunta que acá tiene fuerza. Nuestra colección de objetos, los que están exhibidos en sala, son fierros viejos. Son cosas que a mediados de los años 90 se vendían por peso, que valían el material. Se vendían así, toneladas por centavos. Pero algunas personas reconocieron en esos objetos un valor que tenía que ver con su historia personal, tal vez con la de sus familiares, pero también con la historia de todo un colectivo, tal vez con la historia de todo un país. Y en un acto de arrojo se robaron esas cosas, las expropiaron patrióticamente, no podría decir, y las volvieron a poner a resguardo del Estado, en este caso del Estado municipal. Bueno, el museo medita en torno a esa operación, que no es una operación de artistas, es una operación que hicieron algunos ferroviarios, que dijeron, esto es importante, esto es muy valioso. Y hacer entrevistas y enterarse de para qué servían esas cosas, y a través de esas entrevistas enterarse de la vida de quienes las utilizaban, y de qué comían esas personas, y de quiénes eran las mujeres que preparaban esa comida. Todo eso que se construye alrededor es lo que termina resignificando el valor de ese pedazo de fierro que está ahí atrás mío. Bueno, esa es la operación del museo, y en eso tiene mucho que ver, tienen que ver operaciones del arte, sin duda. Acá hay dos preguntas. No sé si respondo a alguna de las preguntas, creo que no respondo a ninguna, pero bueno.
No, pero está buenísimo porque sumamos capas a la situación. Acá hay dos preguntas que podemos unir. Me parece que Raquel dice cómo convocan a los vecinos para el desarrollo de las propuestas y si reciben un aporte económico por su participación. Y Victoria pregunta cómo está formado el equipo estable del museo, cuántos trabajadores, cómo se suman los vecinos sostenidamente e intermitentemente. Bueno, son varias cuestiones. ¿Cómo es que se da el lazo con las vecinas y los vecinos? Bueno, el museo es un museo que no espera que la gente llegue acá, ¿no? Me parece que hay un gesto que tiene que ver con salir, caminar por el barrio, golpear ciertas puertas, preguntar. Creo que en un principio el proceso se dio así, ¿no? No es que armamos un museo, lo abrimos y esperamos que la gente venga acá y hicimos eso, pero previamente lo que hicimos fue salir y entrevistar. Y en esas entrevistas, no con todo el mundo, con algunas personas se establecen vínculos que perduran y que se vuelven centrales para la vida del museo. Hoy por hoy, probablemente el principal articulador comunitario, no podría llamarlo así, que tiene Ferro White es un espacio que se llama Prende. Prende es un taller que ocupa 2 salas de esa usina desmantelada de la que les hablo todo el tiempo, que está acá enfrente de este edificio, que era el taller de mantenimiento de esa usina. Este edificio, ustedes pueden ver, luce bastante grande, aquel es inmenso, pero fue desguazado y aún no hemos podido recuperarlo. Sí pudimos recuperar 2 salas. Y en ese lugar empezó sucediendo un taller de serigrafía que involucraba a chicas y chicos, pero andando el tiempo, a través de esos chicos nos vinculamos con las familias enteras y con ellos comenzamos algo que fue bastante más allá de la serigrafía como una técnica expresiva y que tiene que ver con producir de manera modesta remeras, prendas, bolsas para las compras, baldosas, hornos de barro. En algunos casos eso deriva en una actividad que es rentada y en otros no, pero suele ser producción que no es para la venta, sino que es para el propio sostenimiento de las familias que forman parte del taller, que es el caso de las huertas, ¿no? Nuestro proyecto de huertas tiene que ver con generar en los patios de esas familias pequeñas unidades productivas, pero que son de subsistencia, no son para la venta. Pero al mismo tiempo, sí estamos articulando con un grupo de gente que cultiva en el periurbano de Bahía Blanca, en una zona que es la zona del Sauce Chico, son quinteros, son pequeños productores ya no de subsistencia, ¿no? Sino que producen para vender y a través del INTA, organismo del Estado, estamos haciendo cada 15 días, convertimos a Ferro White en un punto de venta de verduras producidas en contexto, son producidas de una manera que uno podría llamar agroecológica, con menos, eh, con menos venenos, digamos, y al mismo tiempo llegan sin mediación, es decir, es más barata esa verdura. Y eso está buenísimo en este barrio en el que estamos. Nosotros estamos en Ingeniero Guay, pero dentro de Ingeniero Guay tiene un barrio que es el Boulevard Juan B. Justo, es un barrio con un montón de carencias. Hay pocas verdulerías, por ejemplo. No es fácil llegar a el tomate o a la selga. Bueno, ahí sí se da un proceso, digamos, en donde nosotros como museo no ganamos nada, digamos, y vecinos de este lugar le compran a vecinos de un lugar un poco más distante. Se da un comercio que uno podría decir es un poco más justo. Bien. Acá hay otra pregunta. ¿El enciclopedismo digital sustituye e influye en el cambio de mirada respecto a la finalidad tradicional del museo? Es probable, ¿no? Que nos haya vuelto, digamos, que Google nos haya, o Wikipedia nos hayan vuelto obsoletos como repositorio del saber. De todas maneras, hay una vieja función del museo que es la de la evidencia sensible, tangible, que, bueno, tal vez Wikipedia no pueda reemplazar, ¿no? Una de las cosas que hacemos acá con esas herramientas que están ahí atrás es dártelas. Es pedirte que en una mano sostengas el celular que tenés en el bolsillo y que no puedes parar de mirar mientras recorres este museo, y en la otra trates de sostener el peso de una llave de locomotora a vapor inglesa. Y en esa pequeña experiencia, en el peso casi insoportable
de esa vieja herramienta, en la temperatura fría que tiene el objeto, en la textura. Hay un montón de cosas para aprender que no son lo mismo que ver la foto de esa inglesa. Bueno, eso probablemente no, digamos, el museo ahí me parece que todavía tiene un rol por cumplir, que tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? En el museo juega el cuerpo todo el tiempo, me parece, ¿no? Fuertemente. En realidad nosotros tenemos a pensar que el museo es un espacio de contemplación, pero me parece que va muchísimo más allá de eso, ¿no? Bien, sí, buenísimo. Acá hay otra pregunta. Karina dice, si el museo entonces es un sistema de relaciones y una obra museo, no es ni un artefacto ni un objeto, ¿cómo se inscriben los sentidos? Decir sobre lo que sucede es siempre una decisión táctica. Pensar en situación les ha salvado la vida, ha salvado la vida de un museo. ¿Les gusta de la idea de un museo experimental? Eh, a ver, me repite la pregunta. Si el museo entonces es un sistema de relaciones y una obra, no es ni un artefacto ni un objeto, ¿cómo se inscriben los sentidos? Decir sobre lo que sucede es siempre una decisión táctica. Pensar en situación les ha salvado la vida, ha salvado la vida de un museo. ¿Les gusta la idea de un museo experimental? Bueno, es muy fuerte la idea de que nos ha salvado la vida, ¿no? Me acuerdo que alguna vez participé de una actividad que se llamaba Museos que cambian vidas. Y no estoy muy seguro de que Farwell le haya cambiado la vida a muchas personas. Tal vez sí. Es cierto que Farwell a mí sí me cambió la vida. No estoy seguro si que me la haya salvado, pero sí la modificó, ¿no? Fuertemente. Eh, eh, Como muchas otras personas de Bahía Blanca, yo era alguien destinado a migrar de la ciudad, de hecho lo hice, ¿no? A irme a estudiar a Buenos Aires y, bueno, no sé, seguir algún derrotero, pero enterarme de la existencia del Museo del Puerto, cuando todavía no existía Ferro White, de repente me permitió darme cuenta de que podía pensar en situación un montón de cosas que en la universidad veía o en teoría. Y eso me terminó, eso y otras circunstancias vitales, hicieron que yo también en este lugar. Y pensar en situación me parece que es interesante. Pensar en situación no quiere decir, creo, pensar solo en lo local, ¿sí? Pensar la articulación de escalas en todo caso, ¿no? Estar en un lugar como Ingeniero White es siempre estar parado simultáneamente en una dimensión que es la de la pequeña población, pero al mismo tiempo la dimensión del Estado-Nación y la dimensión de esos, digamos, que transitan esos enormes buques cargueros que puedo ver desde la puerta del museo atravesando el canal principal de la ría de Bahía Blanca, ¿no? Que son parte de una economía que es transnacional y global. El museo está parado en ese orden complejo, ¿no? Pensando, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando dan encuentros como por ejemplo los tripulantes de uno de estos barcos bajan muy poquito tiempo en tierra? Unos entran al museo y se encuentran con Roberto Orsani, el navegante de ultramar, y se ponen a charlar. Bueno, el museo es ese encuentro, pero no es solamente ese encuentro, no es que es solamente una dimensión, una cosa que es relacional, también tiene una materialidad. Digamos. Acá en el museo hay un interés manifiesto por las materialidades. También es un objeto, también es un artefacto. La idea de taller no nos permite olvidarnos de esa dimensión material de todas las cosas, ¿no? Si vos acá venís al museo, digamos, y te encontrás con Guille Peluso, el ex compañero de Gaby, y le das este vaso, probablemente Guille se ponga a ver el vaso y vea dónde está hecho y si es de plástico y qué tipo de plástico es. Y hay mucha atención, ¿no?, por la materialidad de las cosas. Probablemente yo sea el más idealista de todos mis compañeros, eh, pero en general son personas que por distintos motivos van al grano del objeto, ¿no? Le preguntan cosas al objeto. Pero claro, en las posibles respuestas a esas preguntas surgen cosas que van mucho más allá del objeto, ¿no? Que, bueno, habilitan el conocimiento de procesos sociales. Georgina pregunta si el museo es una vía, entonces,
para pasar de la contemplación a la comprensión? Ojalá, habría que ver, bueno, habría que pensarlo un poco más. Podría ser. Estaba a punto de decir ojalá, eh, pero no estoy del todo seguro que tampoco la contemplación sea nuestro enemigo mortal, ¿eh? En tiempos como los actuales. Eh, de hecho, yo además de ser director de este museo, hago videitos y esas cosas y tienen bastante que ver con la idea de contemplación, ¿no? Con cierta intensidad en el acto de ver. Así que no estoy muy seguro de querer renegar de la contemplación, pero sí, bueno, hay una intención de una comprensión densa de las cosas acá. Una pretensión, me parece que no quiero subirle demasiado el precio a lo que sucede acá, ¿no? Es una intención, digamos, no estoy seguro de que se dé eso tan genial. A veces me da la impresión de que se dé, muchas otras veces no. Y una consulta, Nico, ¿qué es lo que rige la agenda del museo? O si hay algo, o si tiene una agenda. Y en tal caso, ¿cómo Sí, funciona? el museo tiene una agenda y eh, tiene también una agenda tradicional, no convencional. Suceden cosas que suceden en espacios de la cultura también. Porque hay actores que son los actores del mundo cultural que también reclaman que este espacio sea un espacio de la cultura. Supongamos, este domingo va a cantar un coro acá. Y va a haber una obra de danza contemporánea afuera, en el parque. Y el museo también cumple una función en relación con esos actores de nuestra ciudad, que son les artistas. No está mal renegar de ella, pero al mismo tiempo hay otra agenda que yo diría es central para Ferro White y que se rige creo últimamente y cada vez con más fuerza y a partir de la pandemia, era muy subrayada por demandas, ¿no? por necesidades de las personas, digamos, que transitan este espacio y que tienen que ver con el entorno inmediato, con el lugar donde está emplazado el museo. La idea de las huertas no es exactamente una idea que nos pareció feliz, es una cosa que se nos planteó, que surgió en conversaciones, como un interés, en alguna medida como una necesidad, y detrás de esas demandas es que vamos, porque intentar responder a ellas es lo que nos garantiza cierta continuidad y cierto anclaje y cierto sentido para lo que hacemos. Así como hay ideas que nos parecen que están buenísimas, pero que no funcionan, no me interesan, me interesan por ahí a mí, pero no alcanza con que me interese a mí. Bien. Que me quedé pensando en este tema de la contemplación, que diste el ejemplo del celular y el peso de la herramienta, la temperatura, la experiencia de la persona. Creo que podría hacer un paralelo entre el acto contemplativo, si ponemos al celular como esa experiencia, el hecho de sentir una herramienta podría ser un acto meramente contemplativo. Y por ahí, para cerrar un poco, porque ya veo que no hay tantas preguntas y demás, preguntarte algo también que es como de mi interés personal, y es en este intercambio con esas sensibilidades que pertenecen a otra época, ¿no? Todo el tiempo estás hablando del rescate de estos héroes ferroviarios que se apropiaron de estos objetos y los reestatizaron a través de traerlos de vuelta al museo. A ver, si tenés alguna anécdota o alguna historia o algo en relación a claramente repensar el presente, o sea, en relación a estas experiencias corporales o a través de esos disparadores, si encuentras como hechos claros que te iluminaron, tal vez a vos personalmente o a alguna otra persona de ahí del entorno, en relación a pensar el presente. Como para Sí, distanciarnos del tiempo pasado fue mejor, de añorar otros tiempos por ese fetichismo que uno tiene, trascender eso para rever el tiempo presente. yo les contaba que el museo aloja herramientas que provienen de ese mundo de los ferrocarriles de otro tiempo,
También les conté que en Ferroguay se fabrican objetos para tematizar esa historia o cuestiones del presente. Pero lo que no les conté es que algunos objetos que se exhiben acá fueron fabricados por vecinas o vecinos. Alguna vez yo fui a la casa de Roberto Bochaconte. Roberto aparece en la presentación, en la charla, aparece fugazmente. Fui a verlo a Roberto para preguntarle sobre su vida. Roberto fue patrón, es decir, capitán de una embarcación, de una chata barrera, es una embarcación que estaba ligada al dragado, al mantenimiento del calado de los muelles de este puerto. Estas son orillas barrosas y para que esos grandes buques de la agroexportación, para que esos buques transiten por acá, es necesario mantener una profundidad. El Bocha toda su vida trabajó en esas embarcaciones y cuando se jubiló, empezó a fabricar barcos en su casa. Yo lo fui a entrevistar, Bocha es una persona muy parca, y yo pensé, este tipo no tiene nada para contarme. No me decía nada, yo le preguntaba cosas y me decían, sí, no, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a decir? Hasta que en un momento, no recuerdo si él o su esposa o alguno de sus hijos mencionó que Bocha construía barcos. Entonces pasamos a una piecita de atrás. Cuando pasás del living a otra habitación de una casa es porque diste un paso importante en la ciudad. Y ahí me encontré con lo que podría ser visto como la maqueta de un buque portacontenedores. Una maqueta bastante verosímil, ¿no? Como con las escalas muy respetadas. Salvo por un detalle absurdo. En cada contenedor, en lugar del nombre de las navieras transnacionales que gobiernan el comercio de ultramar, Bocha había inscrito el nombre de peluquerías, bares, cantinas, sociedades de fomento, kioscos del puerto de Ingeniero White. De repente, en su buque había subido a todo Ingeniero White. Como si Ingeniero White estuviera en ese buque alegórico, yéndose a algún otro lugar. Cuando lo fui a ver a Bocha eran los tiempos en los que estaba por llegar el primer buque regasificador acá al puerto, unos buques enormes que traen un montón de gas desde otros lugares del mundo que se inyectan a la red argentina. Eso generó muchísima incertidumbre respecto de las condiciones de seguridad de esos buques de gas licuado que si algo sucede pueden explotar y hacernos desaparecer, sin más. En el museo trajimos el buque de Bocha y lo botamos en coincidencia con la llegada del primer buque regasificador. Ese objeto que construyó Bocha es un buque archivo, nosotros lo llamamos así, y de hecho luego de esa experiencia construyó otros buques que hemos ido presentando. Ese objeto no entra en la lógica del archivo oral, no es el testimonio oral de un trabajador. Es una construcción que podría ser pensada como una obra, sin duda, donde Bocha está poniendo una memoria, pero al mismo tiempo reflexionando sobre las condiciones del presente, del que. Bueno, eso cambió completamente en mi manera de pensar este espacio, ¿no? Y esta idea del museo ayer se empezó a volver clave, ¿no? Digo, que alguien pueda materializar su memoria en un objeto, ya no en un escrito, ya no en un relato, en un objeto, y que ese objeto tenga tal grado de particularidad, bueno, nos pareció algo distintivo. Por eso ese buque ocupa en esta sala un lugar muy importante. Ese y los otros que vinieron después, porque también entró la relación como en un bucle que él empezó a construir barcos para presentarlos acá, ¿no? Encontró como un lugar, un destino para sus embarcaciones. Bien, bien. Y acá por ahí un buque archivo, dice muy hermoso, y alguien decía funciona también como constructor colectivo de la memoria, refiriendo al museo. Creo que son dos comentarios por ahí para ir cerrando la conferencia. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o vamos dándole un cierre a esto para que no sea tan largo. Muchísimas gracias, Nicolás, por este tiempo, por mostrarnos tan amorosamente el proyecto. Realmente
no había visto nunca una presentación así del proyecto, así había leído y demás, pero verlo todo junto y con tu experiencia es otra cosa, así que estamos muy agradecidos. Flor, no sé si quieres cerrar. No, muchas gracias también a todos los que están acá con nosotros hoy, con nosotros. Y sí, gracias Nico por la presentación tan hermosa. Bueno, sí, perdón, ahora ahí tenemos para cerrar, les esperamos el próximo lunes a la misma hora. Después solucionaremos temas de links y de YouTube y esas cosas. Y ahora, Nico, bueno, la despedida. Bueno, no, gracias a todos, a vos Gaby y a vos Flor especialmente. Y bueno, nos estaremos viendo. Sí. Bahía Blanca. Esperemos que todos los presentes vayan. Esperamos. Sí, empezando por nosotros. Bueno, gracias. Hasta luego a todos. Hasta el lunes que viene.